¿Qué es el deporte para Jorge Aníbal el Rulo Becerra? Sí, el deporte es un complemento básico a la educación. Empecemos por ahí, digamos, ¿no? Eh, Tal vez una de las cosas que haya que conocer sea cómo está originado el deporte en la Argentina, cómo se origina el deporte en la Argentina. Y para eso, para entenderlo mejor, lo más fácil es compararlo con lo que fueron los 70 las grandes potencias del deporte. Una de las potencias, Estados Unidos, basado básicamente el deporte en entes privados como son las universidades, es decir, el sistema educativo. Sí. Es decir, que ahí entran, se paga obviamente, pero el sistema educativo es el que genera el deporte en Estados Unidos. Son diferentes a estas instituciones que tenemos en la Argentina, que son las generadoras del deporte. Acá las generadoras del deporte en la Argentina son los clubes. Más te diría los clubes de barrio. A esto también llamados organizaciones libres del pueblo. Se junta la gente en función de una necesidad, y si se fija claramente se van a dar cuenta de que los clubes, o si uno observa los nombres de los clubes, se llaman Club Social, Cultural y Deportivo. Así que lo deportivo viene al último. Primero está juntarse socialmente, establecer donde se reflejan datos de su cultura y al final el deporte. Pero el deporte después empieza a tomar protagonismo de esos clubes, de protagonismo sobre los otros temas, el social y el cultural. Pero bueno, esto hace de una riqueza muy grande en la Argentina, una riqueza deportiva muy grande. Sí, a veces he estado en algunos lugares donde me han preguntado cómo puede ser de que sean campeones olímpicos en el básquet, y yo vengo acá a la Argentina y no veo a la gente con las pelotas de básquet, que sería lo más lógico, ¿no? Pero no, en realidad están, pero no es la promoción que tienen en otros países. En otros países la promoción es terrible, entonces hacen de que con mucho dinero que se difunda el deporte, a pesar, básicamente por culpa del dinero, o gracias al dinero. Claro. Bueno, esta conformación de los clubes deportivos es lo que ha hecho, como te decía antes, grande al deporte argentino. Y bueno, hemos tenido, por ejemplo, en la época peronista Perón fue el primer que hizo Panamericano. El primer Panamericano se jugó acá en la Argentina. Obviamente lo ganamos. Digo, y después, en realidad, fuimos cayendo a medida que los otros avanzaban. Pero básicamente, la idea del deporte tiene que ver con lo social. Entonces, con lo social y lo educativo. Entonces, en la parte educativa te decían, no, usted lo que necesita es un físico sano, en un mente sana, en un cuerpo sano. Esa era la idea. ¿Sí? Que es una frase olímpica esa, ¿no? De Marqués de Coubertin, creo que es. Pero esa idea de mejorar el físico es una idea original, pero acá se amplió un poco más, porque en realidad cuando vos vas a un club te haces de amigos, y amigos que van a ser un poco tus amigos de toda la vida. En una época, en la época peronista, Perón puso mucho en la promoción del deporte, puso muchos esfuerzos, mucho dinero, esfuerzos. Entonces al club, por ejemplo, el Estado le donaba el terreno y la gente montaba el club sobre eso.
porque había una cosa que la gente iba al club, ¿viste?, a enterarse de qué pasaba en el mundo. Y acá vino otra diferencia muy grande que muchos no la han entendido. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un club y un polideportivo? La diferencia fundamental es que el club tiene cantina. Okay. Y el polideportivo no tiene. ¿Viste? Entonces vos en el club, en la cantina del club, te sentás a hablar con derrocás gobierno, club. Pero te haces amigo del otro. Ahí se habla, se comunica. Hoy por hoy el problema mayor que hay es la falta de comunicación. No hay comunicación. Con la aparición de la televisión, ¿qué pasó? La gente dejó de ir al lugar donde informan. ¿Para qué viera al club si la televisión me informa de todo? Sé de todo. Y fíjate la contradicción que había en eso, porque en realidad el tipo decía, mira, ya hay una nena que tiene un problema, qué sé yo, entonces ponía plata para la nena. Pero al lado, en la vecina de al lado, tenía el mismo problema, pero no la conocía, porque se ha perdido esa comunicación de saber. No sé si vos te has fijado, pero antes había una costumbre muy importante, que era sacar las sillas a la vereda. La gente sacaba la silla a la vereda y se sentaba en la vereda a las tardes, en el verano, en la primavera, cuando estaba lindo el tiempo, sentaba a tomar mate, ¿viste? Veía pasar, hablaba con el vecino, hablaba con el otro. Ese tipo de cosas se ha perdido. Una, por un problema de seguridad, te han encerrado. Si vos ves acá, son todas rejas por todos lados. Entonces los monos estamos de este lado y la gente está afuera. Sí, es así, ¿viste? Entonces, el club cumplía esa función. Fíjate otra diferencia grande. En general ahora están lo que se llaman los clubes de servicio. Entonces, vos vas y tenés todo listo. Tenés la ducha, tenés esto. Pero vos pagás por eso. Vas y haces uso de los servicios. El servicio del básquet, el servicio del fútbol, el servicio del... ¿viste? Haces uso de eso. Y terminado lo que vos pagaste, te vas. Y no hablas con nadie. Porque vos fíjate que ahora ya casi ni se bañan. En el padre, por ejemplo, nadie se baña. No hay ducha en los padres. O ni siquiera, apenas hay algunas cosas para comer ahí, pero no te juntás en general. Sí. ¿No? La gente se va. Entonces, esos clubes se fueron perdiendo. Yo te decía hace un rato el tema del básquet. Vamos a empezar a hablar un poco del básquet, si querés. Yo, cuando empecé a jugar al básquet, a mí el que me recluta es un almacenero de mi barrio, del barrio Cano, ¿viste? Que estaba ahí y me miró así y me dice, che, ¿no te gusta el básquet? Sí, qué sé yo, puede ser. Y entonces me dice, anda al club, que se no fue. Me tenía que hacer socio. Entonces volví al almacén al otro día y le digo, mire, ya está, me gustó, qué sé yo, pero me piden que alguien me firme la solicitud, porque tenés que ser presentado por una serie de socios, o por lo menos 2. Me dice, dame. Sacó el lápiz de la oreja, ¿viste? Y me firmó la solicitud. Y con esa solicitud volví al club, ¿viste? Y así empecé. Y ahí me dijo, mira, en cadetes entrenan tal fecha. En esa época había cadetes, juvenil y primera y nada más, ¿viste? Y bueno, entrené a tal hora y empecé a jugar. Pero lo que te digo es que estaba todo un barrio involucrado en ese tipo de cosas. Entonces había un tipo que te veía, te decía, mira, flaco pelotudo, vení, que se lo... ¿Sentís que también, como me decías, con la evolución de la televisión, que generó ese distanciamiento un poquito entre los individuos, sentís que hoy en día, ahora con la evolución de lo que es las redes sociales, ¿no? Como vos las conozcas, sentís que también eso multiplicó esa lejanía que ya venía sintiéndose con el deporte en lo cultural? Porque en realidad, ¿qué ha pasado? Una de las cosas que ha pasado básicamente
es la profesionalización. ¿Sí? Yo no niego que a lo mejor está bien que un deportista cobre bien, ¿viste? Que le paguen por... Pero de última le pagan por ser partícipe de un espectáculo. ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Entendés? Es decir, no le pagan por hacer deporte, le pagan por ser un ¿cómo se dice? Un gladiador. Claro. Vamos con la analogía del gladiador, sí. Es así. Entonces, todos quieren llegar a eso, todos, en realidad se ha cambiado el rumbo, entonces todos aspiran a ser un buen jugador. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha cambiado un poco la mentalidad del deportista. Y se ha pasado mucho a ser espectador antes que jugador. Entonces, te decía hace un rato, por ejemplo, España, que es un país que conozco, ocurre en otros lados también, que está más o menos bien económicamente, o por lo menos mejor que nosotros, ¿sí? Entonces, los jóvenes dicen, no, yo no me voy a sacrificar. Entrenarte 2 veces por día es mucho, ¿viste? Dice, no, para, yo esto no lo hago. Entonces, ¿qué hacen? Vos, si te fijas, analizás España, por decirlo algo, tenía la mayoría de muchos jugadores argentinos, los extranjeros. Tenían yanquis también, pero muchos argentinos. Y muchos de Yugoslavia. Que eran, viste, naciones pobres, por decir algo. Entonces, porque ellos sí se sacrificaban, porque era importante la diferencia. Entonces, eso era lo que ocurría en esa situación. Por suerte, todavía Argentina tiene clubes. No muchos, pero tiene clubes. En algún momento llegó a tener un promedio de un club cada 2.000 habitantes, más o menos. Ese era más o menos el promedio. De diferentes rangos, ¿viste? El club de barrio pobre, y había club rico, ¿viste? Que tenían mucho potencial, mucha plata. Sí. Y después se da otro fenómeno en el medio, ¿viste? Que es el de los dirigentes deportivos. Que es para tenerlo en cuenta, ¿viste? Porque en los clubes antes, cuando en el tema del deporte, decían, bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar al básquet? Bueno, vamos a jugar al básquet. Entonces, él dice, pero para jugar en el club, yo tengo que jugar contra otro club. Entonces necesito que otro club venga y juegue conmigo. La necesidad de un rival. Sí, claro, entonces necesitas 2 o 3. Entonces, si ya cuando aparecen 3 o 4, armemos una asociación para que maneje el tema del deporte. Entonces, en general, había un dirigente de cada club que iba a esa asociación y entre ellos 3 o 4, ¿viste? Armaban el campeonato, que era importante, ¿viste? Porque el club, otra cosa que te da el club es el sentido de pertenencia. Si vos le preguntás a alguien hoy, casi todos son de algún club. De Boca, de River, ¿viste? Sí, es parte de vos tener que tener algo, te obligan a tener alguna bandera, te diría. Pero el club te da la pertenencia, pues yo pertenezco. Y vos fíjate que hay otro tema, otro en los nombres de los clubes nada más. Hay muchos defensores. Sí. Entonces vos mirás, este es defensores de Santos Lugares, defensores de Palermo, ¿viste? Dice sentido de pertenencia. Es decir, que yo defiendo este lugar. No está mal eso, porque en realidad ese sentido de pertenencia se traslada del club o del barrio a la ciudad, de la ciudad a la provincia, de la provincia a la nación. Un sentido de pertenencia, que parece que no, pero son valores que te da el deporte.
este tipo de cosas, ¿viste? Son cosas que a veces no se ven o no están muchas veces muy claras en todo esto. Vos fijate ahora bueno, el fútbol es un fenómeno Inexplicable. sí, no, pero para que tengas una idea, siempre en la Argentina decían, hay dos deportes, el fútbol y el resto. Era más o menos, y es más o menos cierto, ¿viste? Porque si bien es cierto que hay deportes que se han destacado, el básquet se ha destacado, el rugby se ha destacado, el tenis, el hockey, ¿viste? Pero hay esfuerzo de los clubes ahí en el medio, metido en todo esto, a pesar de que ya no están. Pero volvamos a los dirigentes. Una vez que los dirigentes arman la asociación, después arman la federación, ¿viste? Es decir, te dicen, bueno, hay Mendoza, que tiene San Rafael, ¿viste? San Martín, todo. Después toma fuerza y después aparece otro tema que es el seleccionado. Ya sea de Mendoza, Argentina. ¿De quién es el seleccionado? Es de la federación, no es de los clubes. Entonces las federaciones toman un peso mayor, económico, de importancia. ¿Qué es más importante? ¿Presidente de la federación o un presidente de un club? En general, el presidente de la federación es más importante que el presidente, te digo, en el conocimiento general. Y todos pelean por eso. Pelean por llegar más arriba. Es natural, pero pelean por llegar más arriba. Entonces pelean por estar en la Sudamericana, pelean por estar en las tablas, como le dicen, ¿viste? Sí. En la tabla general, allá en el mundo. Aparece la FIBA, el Comité Olímpico, la FIFA, ¿viste? Todo eso son lo máximo. Después, a vos que te gusta el deporte, te recomiendo un libro que se llama Los Señores de los Anillos. No me acuerdo quién lo escribe, pero lo vas a encontrar. Ese libro te señala todas las porquerías que hacen los dirigentes, porque es terrible. ¿Qué hacen los dirigentes con el deporte? Pues lo ve ahora, ¿viste? Ve Infantino que... Claro, tenemos un ejemplo muy reciente. Sí, ¿viste? Bueno. Entonces, todo eso son dos visiones diferentes que descomponen el tema del deporte, porque eso lo descompone al deporte, lo hace más feo, te diría. Entonces, y después, ¿viste? Cuando vos empezás a pensar realmente si vale la pena matarse por una medalla, llega a la conclusión de que no sé si vale la pena. ¿Viste? Las Olimpiadas, qué sé yo, en el básquet más o menos vos podés jugar, o el fútbol, los deportes colectivos, pero los deportes individuales exigen un esfuerzo terrible. Terrible. Y en muchos casos sin ninguna reconocimiento económico. Casi no hay, ¿viste? Preguntarle a los maratonistas, entonces ahora todo está muy, ¿viste? Muy diferenciado. Estos son los deportistas de élite, ¿viste? Que están sacrificados, es cierto, les pagan muy bien, pero, ¿viste? Tienen que dedicarse a eso, ¿viste? Se dedican a eso, de hecho. Me quedé pensando en lo que habías dicho de que, por así decirlo, ahora el aspiracional del deportista es la profesionalización. Es como ya en el chip es entrar al club a jugar para posteriormente ser un profesional y intentar vivir de eso. Antes, o por lo menos lo que vos recuerdes, cuando arrancaste en Cano, ¿cuál era la sensación? ¿Cuál era la aspiracional de un pibe en ese momento de entrar al club y jugar a un deporte? Mira, yo te voy a dar una frase de un hincha de Cano, ¿viste? Que decía, las cervezas más ricas que me he tomado fueron en esa época. El club Cano, el barrio Cano, era construcciones, ¿viste? Son unos monoblocks que hicieron para los obreros, los empleados públicos, te diría, un nivel de clase media ahí sacando la cabeza del agua.
pero no había plata, ¿viste? Y peleábamos, el club, ¿viste? Que armó el equipo gracias a este muchacho, Pedro Bate, y otro que se llama Carlos Ojeda, que era un dirigente, empezaron a esforzarse con el tema del básquet, ¿viste? Entonces había que ganarle a los grandes, ¿viste? Los grandes, ¿quién eran? Andes Talleres, ¿viste? Independiente Rivadavia, ¿viste? Israelita Maccabi, eran clubes, ¿viste? Que vos mirabas y decías, regata, pilete de natación, remo, ¿viste? Y nosotros una cancha de baldosa de mierda, ¿viste? Que tenías que limpiarla vos y hundirla. Pero vuelvo a esto porque me acuerdo de cosas. Estoy medio desordenado, pero no importa. No importa, no importa. La diferencia que hay entre el club de servicio y el club de barrio es que en el club de servicio vos llevas a tu nene a que le enseñen fútbol, ¿eh? Se tropieza con una baldosa y se cae, se lastima. El padre le hace un juicio a la institución, a esa institución. En cambio, en el club de barrio, el padre le pega al niño, le dice, tarado, ¿cómo te caíste? Y trae un balde de cemento y arregla la baldosa. Esa es la diferencia. Entonces, con eso vos te creas mirando cosas, ¿viste? Que son diferentes, ¿viste? A vos te dicen, mirá, flaco, no jodás, ¿viste? Bancátela. Sí. Entonces, esas cosas son las diferencias que hay entre nuestro deporte y el deporte de los otros, porque la mayoría se crió en ese club. Dentro del fútbol también, vos fijate que las grandes estrellas, ¿dónde nacieron? Acá, de ¿cómo se llama? Villafiorito, del Fuerte Apache, toda gente humilde, ¿viste? Esto que te decía de la cerveza más rica es porque, ¿viste? Cuando están abajo, y en un momento determinado te podés codear con los grandes, y le ganás a los grandes. Imagínate. Es una forma de vencer contra el poder, una especie de victoria. Algo de eso, ¿entendés? Esto mismo, ¿viste? Voy a decir, le ganamos a Inglaterra. Está bien, ¿viste? En realidad, la generación dorada, esta última, ¿viste? Fue formada en Europa. Salió de acá. Todos dicen, salió de la Liga Nacional. Sí, pero en realidad lo formaron allá. Pues la Liga Nacional, si no, la tendríamos siempre, la Liga siguió, seríamos, ¿viste? Pero no. Porque las exigencias de allá son más serias que acá, ¿entendés? Acá te cambian los clubes, ¿viste? Los clubes te cambian, se borran, te venden la ubicación, ¿viste? Sí, sos una pieza de canje. Bueno, entonces, ¿viste? Ese tipo de cosas no hay. Pero la otra cosa que se ha perdido también son los formadores. Porque, ¿viste? Hay una diferencia entre el director técnico y el formador. El formador es un tipo que te enseña, ¿viste? Y te dice, mirá, esto no lo podés hacer, porque, ¿viste? El deporte, una de las cosas que tiene es revancha. Entonces, si vos vas y le metés un codazo a un tipo, en la próxima te bajan la nariz, te bajan todos los dientes. Entonces no lo hagas más, ¿viste? Esto no funciona así, ¿viste? Ese tipo de cosas, aparte, no solo hay tipos que saben del deporte, entonces pica así, pica allá, te enseñan a tirar bien, ¿viste? Hoy, si vos te fijas, los pibes es a la carga barracas. Andá a jugar al básquet, andá a ver un partido de básquet ahora y es a la carga barraca. Nadie juega en conjunto. Arranca la pelota, pican hasta el otro lado y tiran. Entonces tenés que correr y tirar de tres. Imagínate, yo soy un jugador, hoy no sé si podría jugar al básquet, no por la vejez, sino porque cambiaron todas las reglas. Antes vos picabas y si hacías así con la pelota, hoy hacen así, la dan vuelta.
Hay un paso más, no sé cómo es, porque El paso cero, claro, sí. no lo entiendo. Por ejemplo, no había triple, entonces tenías que ir ahí abajo, ¿viste? Y bancarte el choque Sí, ¿viste? Esas cosas que hicieron todo en función de que del espectáculo. En realidad sí, está bien, es entretenido, pero ¿entiendes? Es todo, y todo un verso copiado de afuera. Acá, fíjate, por ejemplo, en el tema de los torneos. Antes había un torneo del año 2026, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Hoy están adaptados a la zona de Europa, la zona económica fuerte. Entonces vos jugás un torneo cuando tendrías que ir de vacaciones, porque allá juegan en invierno. Entonces, la temporada, nos han metido a la temporada, porque, y bueno, ¿qué querés, viste? Y así. Entonces, el básquet, por ejemplo, se jugaba en verano. Ahora tenemos que jugar en invierno, no sé, o juegan en invierno, no sé, yo no juego, pero... Claro, sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas te cambia la cabeza, porque vos decís, ¿cómo? ¿Y por qué crees que el fútbol sigue subsistiendo, por así decirlo, esa raíz que me comentabas, y en el básquet se está cada vez como desglosando más? ¿Qué es lo que el fútbol le mantiene la chispa? Te vuelvo a repetir lo mismo, porque en la Argentina hay dos deportes, el fútbol y el resto. Entonces el fútbol se mantiene, más o menos se mantiene. Pero se mantiene. Pero se mantiene también porque en realidad los clubes no aspiran no aspiran a ganar un campeonato. Aspiran a tener un jugador que lo puedan vender. Entonces, bueno, lo venden y... Salvan el club, sí, claro, ¿viste? Pero es así, no es que los tipos quieran ganar el torneo, quieren sacar un jugador que... Y bueno, ¿viste? Estas cosas son así. En el básquet también ocurre lo mismo, ¿viste? Ahora hay una... Antes no había, pero ahora hay una ley que se llama Derecho de Formación. Búscala. No me acuerdo qué número es, pero sí, Derecho de Formación. Con lo cual, si vos, por ejemplo, empezaste a jugar, ponele en Italia, ¿cómo se llama el club? El Cosenza o Reggio Calabria, donde... Bueno, claro. Vos empezaste a jugar ahí. Y ahí jugaste, qué sé yo, 3 o 4 años. Después viniste acá a la Argentina. Entonces, bueno, no es Italia. Pero sí. Arrancás acá, en Barrio Cano, ¿viste? Entonces después te fuiste a jugar a Obra, en caso mío. ¿Viste? El club Barrio Cano tiene que recibir una compensación porque te formó a vos. ¿Sí? Entonces te formó a vos, entonces recibe una... Está por ley eso. Sí. Obviamente, ¿viste? No es tan fácil, pero tenés que presentar las planillas, donde jugaste, bueno, toda una serie de trámites que se hacen, pero que le garantizan por lo menos al club unos manguitos por el tema de que te formó. Porque si no, acá venía, antes de esa ley, venía el club y decía, no, yo no te pago nada, ¿viste? Y el club, ¿viste? Los que formaban el club. Pero vuelvo al tema de la formación. Yo tuve suerte, porque en realidad muchas de esas cosas son suerte. Tuve entrenadores muy buenos. El caso, por ejemplo, de este Pedro Batis, era un loco de mierda, pero no importa. Pero el tipo no te dejaba hacer macanas. Entonces, estabas ahí y te enseñaba, vos aprendías. Y aparte, no había esa rebeldía estúpida que hay hoy, que no le doy bola a este tipo. No, le daba bola o no jugaba, ¿viste? Así que... pero sabía de básquet, entonces te enseñaba aparte de todo. Y te decía, mira, esto es un equipo. Entonces, si vos no jugabas en equipo, estabas afuera. Entonces tenías que jugar en equipo. Hoy, como te decía, a la carga barraca, si vos corres, tirás el 3 y la metés, ya, podés jugar solo prácticamente.
Entonces, después, por ejemplo, tenía otro, Flor Meléndez, otro, muy bueno el tipo, la verdad, muy bueno. Ranko Seravic, había salido campeón, 2 veces campeón del mundo con Yugoslavia. Venía y te decía, mire, dice, si usted no puede, porque el tipo te decía, no, tire con la mano derecha, por decirte algo, ¿verdad? Y vos lo mirabas medio mal y te dice, mire, dice, si usted piensa que no puede aprender nada, váyase nomás. Entonces, Canavesi, hay una anécdota que le voy a contar. Cuando estábamos, Canavesi me lleva al seleccionado en el 69, tenía 18 años. Y vamos a jugar un sudamericano en Uruguay. Bueno, viste, qué sé yo. Llegamos a almorzar, primer almuerzo, así, viste, que es salones donde están todos los equipos. Entonces te dice, bueno, vayan a saludar a todos. Bueno, mirá y decís, ¿cómo? Sí, den la mano a todos. Entonces tenías que pasar por toda la mesa saludando a todos los tipos. No, dice, bueno, ¿y para qué? No, ¿sabe qué pasa? La única forma de progresar es competir con uno mejor que usted. Entonces, si el adversario no se esfuerza por ser mejor, vos estás compitiendo con un nabo. Entonces no progresás. Entonces, tenés que agradecerle que el tipo se esfuerza. Una concepción que puede llevar a la vida incluso. Así sí, que, claro, porque en realidad vos competís con eso. Entonces el tipo te decía, mire, ustedes se tienen que entrenar. ¿Sí? Y tienen que entrenar mucho, qué sé yo. Pero en realidad tienen que lograr que ustedes se esfuerzan en el entrenamiento y disfrutan el partido. Es decir, el festejo del partido. Pero vos te tenés que matar en el entrenamiento. Eso es un poco las cosas que te enseñaban estos tipos. Entonces vos ibas, ¿viste? Ibas metiéndote esas cosas, ¿entendés? Entonces que mejoraban tu actitud personal, ¿viste? No te ayudaban a... Para que tengas una idea, cuando me llaman al seleccionado en el 69, yo viajaba los viernes a las 9 de la noche, en ómnibus, llegaba acá a las 7 de la mañana, iba a entrenar a las 10, entrenábamos a la tarde, entrenábamos el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, ya a eso de las 10 volvía para Mendoza en el micro. Imagínate, de vuelta dormía a lo bestia porque estaba fusilado, pero era un sacrificio bastante grande, ¿viste? Al otro día tenía que ir a laburar, ¿viste? Había una cierta facilidades en el trabajo, porque no era que te mataban, pero, ¿viste? Sigue siendo el compromiso número uno. Sí, porque si no morfabas, ¿viste? No, era así, ¿viste? No. Porque todos viejos, mis viejos eran maestros. Pero, ¿viste? Como te decía, clase media, pero sí, haciendo así por arriba del agua, ¿viste? Respiraba de vez en cuando. Entonces vos llorabas porque miraba cuando yo vi eso. Lo que más sufrí yo del básquet, te digo, son las vendas. Parece una boludez que te diga esto, pero es así. Porque en realidad, al principio, no había vendas buenas, ¿viste? Entonces vos te vendabas con algo. Pero más que todo era abrigarte los pies, porque las medias no tenían la consistencia, las vendas. Y después cuando conocí, hay unas vendas elásticas que venían, ¿viste? Era una cinta. Te ponían una cinta venía una cinta de... ¿cómo se llama este plástico? Era una cinta que te protegía de la goma nada más. Después
y arriba te metían una goma, ¿viste? Pero no sabés lo que era eso. Uno de los mayores problemas era baldosa y los tobillos destrozados. Siempre estaban destrozados. Y las rodillas, no sabés. Pero bueno. Entonces las vendas era un tema, aparte de que no se conseguía, eran un problema, porque las viejas no te lo lavaban a las vendas. Porque no las podían meter en el lavarropa porque se enredaban. Entonces, y a mano, lavar las vendas a mano. Entonces, llegaba un momento que el tufo de las vendas era terrible. Pero era así, ¿viste? Ahora, ¿viste? No sé cómo se vendan los pibes, pero hay muchas más cosas, mucho mejores, ¿viste? O no se vendan, pero es un error ese, ¿viste? No proteger el cuerpo es un error. Pero bueno, ¿viste? Estas son las cosas así que se fueron dando, pero no sé si te ha quedado más o menos claro. No, lo entiendo. Y lo que te quería consultar sobre eso, bueno, de las vendas y eso también de vivir con la cabeza fuera del agua, que era como... porque más allá del deporte después hay una cotidianidad en la vida de uno. Y cuando vos entrenabas, jugabas, cargabas con algún tipo de presión pensando en el sacrificio de tus padres o en tu sacrificio mismo, porque bueno, es algo que está presente en tu... Sí, viste, sí. Había un cierto grado de responsabilidad. Pero te adaptabas, viste, porque en realidad... Voy a ver si después te voy a regalar un librito donde hay una descripción de un poco lo que era la vida en el club. Pero había, sí, una responsabilidad. Aparte, viste, vos tenías que laburar. Yo trabajaba en un momento en el Banco Mendoza, después pasé a Obras Sanitarias, la empresa Obras Sanitarias y estudiaba. No era fácil, viste. Era complicado. Pero cuando vos llegabas al club decías, bueno, ya está. Llegué a despejar. Sí. A disfrutar del deporte, al fin y al cabo. Sí. Y con lo de la formación, todos los entrenadores que nombraste, Pedro Batiz, Jorge, ¿cómo transmitían el aprendizaje de la confianza? Que es como uno de los grandes tabús a veces en el deporte, como la confianza. ¿Cómo entras al partido también? O los nervios, ¿cómo le...? Sí. En realidad, te doy otro ejemplo. Había un día, estaba entrenando yo, solo, ¿viste? A la siesta en Mendoza, no sabés lo que era, el calor, piso de baldosa, saltaba sobre las ampollas, en la realidad. Y no la metía. Había un tipo cambiando las redes en el otro árbol. Bueno, el tipo me miraba así, me relojeaba. En un momento viene el tipo con la escalera, me dice, no la meté ni en pedo, ¿eh? Sí, le digo, sí. Vení. Entonces me hizo subir a la escalera, ¿sí? Y me dice, subite a la escalera, bueno, metete en el aro. ¿Cómo? Sí, metete en el aro. Subí la escalera más arriba, ¿viste? Si pasás vos, pelotudo, ¿cómo entró la pelota? ¿Viste? Es una enseñanza psicológica, te digo, pero la tenían, todos estaban en eso, ¿entendés? Entonces tenías críticas, básicamente tenías críticas. Entonces vos te formás, porque aparte te lo hacían de bueno, vos veías que había buena onda, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas después venía otro y decía, no, flaco, no podés correr así. Entonces se paraba al lado tuyo y con un palo te iba pegando acá, cosa de que las piernas tuyas fueran así, no así, ¿entendés? Entonces te enseñaban a correr. Todo ese tipo de cosas te lo daban, ¿viste? ¿No? Y te enseñaban, ¿viste? Entonces, yo te digo, en el básquet no hay, no se puede ser autodidacta.
en el básquet, no sé en otro deporte, pero en el básquet no. ¿Viste? Necesitas un tipo, ¿viste? Que te diga, que te marque, que te enseñe. ¿Viste? Si vos sos capaz de aprovechar todas esas enseñanzas, bueno, ¿viste? Más o menos vas zafando. Podemos decir que lo más importante es escuchar. Sí, tenés que escuchar y darle bola, ¿viste? Porque... Y habías nombrado, en un momento me quedé pensando en cuando nombraste lo del torneo ahí regional en Mendoza, Talleres. Sí. Y me quedé pensando en el 69 cuando hubo el partido de Barriocano con los Invencibles Talleres. Sí. ¿Cómo fue el contexto previo al partido? Bueno, el partido también, ¿no? Sí, aparte se dieron muchas cosas, ¿viste? Muchas cosas. Pero esto que te decía de los tipos que están en el club, el entrenador Pedro Batis se va a entrenar a otro equipo, Israelita Maccabi. ¿Por qué? ¿Viste? Le ofrecieron un sueldo, ¿viste? Que no era poco, en aquella época, ¿viste? Te ofrecían un sueldo, se fue. Entonces apareció un hincha que dijo, yo lo voy a entrenar. Y apareció este muchacho, un tipo que se llamaba Delimey. ¿Viste? No te digo que nos enseñaba grandes cosas, pero el tipo mantuvo el orden, ¿viste? Te cacheteaba lindo, ¿viste? Entonces, y otro, el preparador físico, había un muchacho que se llamaba Romero, Francisco Romero. Era profesor de educación física. En aquella época, el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, había 3 sedes, una en San Fernando, una ahí detrás de Obras, en Mendoza había uno, pero te internaban, estaba internado. Entonces el tipo salía y decía, bueno, era el barrio, ¿viste? Entonces venía del barrio y decía, bueno, a ver muchachos, vamos, yo lo voy a entrenar. Y el tipo, ¿viste? Ponía todas sus ganas y todos sus pocos conocimientos para... Bueno, y ganamos, pero para que tengas una idea, en ese partido iba a ser Barriocano de local, tenía que ser local, pero nosotros teníamos una canchita de mierda, ¿viste? Entonces fuimos a jugar a otro club que era Agua y Energía, que tenía muchas mejores instalaciones, tenía 3 tribunas, qué sé yo. Y resignamos la localía, que se originó en las cantinas, unas puteadas de arriba abajo, ¿viste? Todo. Pero bueno, al final terminamos jugando ahí y ganamos, ¿viste? Pero aparte habíamos salido, eran todos medios locos, ¿viste? Porque en realidad hacían cosas de loco. Entonces los dirigentes dijeron, no puede ser, ¿viste? Esos pantalones de mierda que están usando no puede ser, ¿viste? Vamos a hacerle un equipo nuevo. Entonces armaron un equipo, poniendo la guita a ellos, ¿viste? No, eran pantalones blancos con lunares azules. Una camiseta con rayas finitas así, con colores. Y una media de un color y otra media de otro color. Ah, bárbaro. Porque en realidad el tipo se había copiado de los Globetrotters, no sé qué, ¿viste? Entonces... Sí. Me parecía de Globetrotters. Bueno, entonces... pero era un atractivo ese, y armaban, ¿viste? Ese círculo con papel de crepe, ¿viste? Entonces vos entrabas a la cancha rompiendo el papel crepe, ¿viste? Esas cosas que ahí al barrio Carl se volvían locos, y aparte le decían a los otros, mira, ustedes no tienen esto, y aparte pierden, ¿viste? Es motivo de orgullo. Entonces, claro, ¿viste? Era un club chico, muy chico, ¿viste? Y un club pobre, entonces, imagínate, estaban agrandadísimos, ¿viste? Así, una cantidad de gente en ese estadio, ¿viste? Aparte de todo, uno de los jugadores de básquet se fue a jugar al fútbol, que era muy conocido, muy famoso, el jugador. Entonces fue a jugar, ¿viste? Y a un club se llamaba Luján, ¿viste? Luján. Después vino a Rivadavia. Entonces, cuando venía este tipo, venían todos los tipos, la hinchada de los clubes los seguían a los tipos, entonces venían a jugar y venían toda la hinchada de los clubes de fútbol venían. Y imagínate, en algún momento determinado
un arquero, el arquero de Luján, un tipo que se llama Fumagalli, que atajaba con un perro atado atrás. Pero Tenía un perro, una mascota, entonces lo ataba o lo dejaba ahí y el perro se quedaba. Me puteó una vez que dije que el perro lo ataba. Yo no lo ato nunca el perro. Bueno, entonces lo dejaba ahí atrás, al lado del arco, y el perro se quedaba, no jodía nunca. ¿Ven? Entonces yo jugaba al básquet. Bueno, venía a jugar. Y jugaba mal, ¿viste? Pero entonces dice, yo sé que juego mal, pero de acá no va a pasar ninguna pelota. Entonces se paraba como en la mitad de la cancha y se tiraba a agarrar los pases y los agarraba. Entonces agarraba los pases y te los tiraba y hacía un gol de contraataque, ¿viste? Pero el tipo hacía eso nada más. Entonces cuando vos pasabas, si lo tenías cerca a fumar, sonaba, ¿viste? Porque el tipo Pero ese tipo de... Imagínate la hinchada esta. Viendo al tipo atajar. Claro. Entonces, viste, esas cosas te quedan, viste. Vos decís, bueno, si vos me preguntás a mí, yo soy un tipo Madín Cano, viste, porque formado con esa gente. Ya después acá obran más o menos. Pero Cano te formó. Sí, Eres sí. la identidad deportiva. sí. Y el éxito contra Talleres, no sé vos qué opinás de la palabra éxito, ¿no? Que al fin y al cabo es como que se pone en resaltador una vez que ganaste la final, pero en realidad hay un mar. Sí. ¿Qué opinás vos del éxito deportivo, como ese ganar? Mirá, el deporte tenés que ganar. Es así. Tenés que competir y tratar de ganar. Para eso haces todo, ¿viste? El problema es si vos ganás o llegás con malas artes o no. Entonces ahí es donde la cosa se enturbia todo. Nosotros ganamos bien, ¿viste? Para que tengas una idea, estábamos festejando en el club, ¿viste? Y aparecieron todos los de Talleres a festejar con nosotros, ¿viste? Porque en realidad era eso, ¿viste? Y sí, nos divertimos bastante. Lo que habías dicho, de que el partido es el festejo. Claro. Del esfuerzo del entrenamiento. Exactamente, sí. Pero vinieron los tipos, ¿viste? Porque en general otros no vienen. Claro. Entonces vinieron y nosotros hemos ido cuando nos han ganado ellos, ¿viste? También. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Cosa que acá no se da mucho eso, ¿viste? No lo ves mucho. Porque falta esto que te decía, esto de las enseñanzas, de por qué jugar, por qué estás metido en esto. Obviamente, no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado unos 10 o 15 años después, ¿viste? Con este otro lío de la NBA o lo que sea, ¿viste? Claro. El básquet moderno. Sí, no sé, pero en realidad no creo que me hubiera podido entrenar tanto primero, ¿viste? Entonces, porque tenía otras cosas en la cabeza, ¿viste? Sí. Entonces, bueno. ¿Y cómo fue cuando tuviste que dejar Cano para pasar a Obras? ¿Qué significó eso? Vos siempre, cuando vivís en el interior, si vos hay de Calabria, Sí, es el interior de Italia, sí. entonces, ¿viste? Vos decís, tengo que, ¿viste? Dios atiende en todas partes, pero vive allá en Buenos Aires. Entonces tengo que ir a ver cómo es. Te doy otro ejemplo, que en el 67 fuimos a jugar un campeonato argentino en Misiones, juvenil. ¿Viste? Entonces, fuimos en ómnibus, un ómnibus de mierda era, ¿viste? 15 asientos. Bueno, estaba construyéndose entre Corrientes y Posada, estaba construyendo la ruta, barro.
Entonces nos teníamos que bajar cada 2 por 3, empujar el ómnibus para sacarlo del barro y sacar a todos los que se quedaban adelante porque no podíamos avanzar. Cuando llegamos estaba el equipo de Buenos Aires, de Capital Federal, trajecito, ¿viste? Azul, pantalón gris, escudito, ¿viste? Todo. Y nos miraba a nosotros, nos caía el barro por todos lados, ¿viste? Entonces vos decís, puta, podríamos haber venido nosotros en avión como hicieron. Aparte, el esfuerzo de ir moviendo autos por la ruta, ya llegaste con 3 partidos encima. Todas esas cosas, vos las mirás y decís. Entonces vos ansiás llegar ahí, ¿viste? En cierta forma ansiás. Es más, te diría, ansiás algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, que el agua de la ducha tenga presión. Parece una boludez, pero vos nos bañamos, ¿viste? Con un hilito de agua que caía así. ¿Viste? Era una cosa, cuando llegás acá, bueno, Obra Sanitaria tenía una ducha espectacular, ¿viste? Caldera, toda la bola, salía agua. Estupideces, pero bueno. Pero son importantes igual, sí. Sí. Marcan mucho. Entonces vos decís, esto viene en otro mundo, ¿viste? Entonces, en cierta forma querés llegar a ese mundo. Pero también es cierto que hay algunas cosas que vos parás, ¿viste? Había un tipo acá, el tipo que me trajo a obras, es un ingeniero, se llama Mancini, no sé si lo escuchaste nombrar. Bueno, es un tipo, un revolucionario del básquet, ¿viste? Porque vino, armó el equipo de obras, levantó 2 estadios en obras. Antes el estadio era la cancha estaba en el sentido del Libertador. Sí. Ahora está en contra, el perpendicular. Esos 2 estadios los levantó él, ¿viste? Es decir, levantó uno y después levantó el otro. Y un dirigente muy bueno. Por lo menos económicamente era muy bueno. El tipo se manejaba muy bien. Que fue el primero, te diría que si vos comparás los dirigentes de la liga, que se armó después, si le das 5 puntos a los dirigentes de la liga, te digo, tenía 10, para que tengas una idea, ¿viste? Entonces, era jodido, ¿viste? Porque no era fácil, pero el tipo levantó obras y levantó el básquet mucho, ¿viste? Le tenía miedo, todos no dejaban entrar, la confederación, a ningún lado, ¿viste? Pero y a raíz de esa experiencia con obras, por ejemplo, antes, cuando vos pedías pase para otro club, tenías que jugar 2 años en reserva. Bueno, en algún momento acá en Buenos Aires no había reserva. Entonces decís, bueno, tienen que esperar 1 año, no sé, ¿viste? Pero sí, variaba toda la cosa. Pero era todo en contra del jugador, no había una sola a favor, ¿viste? Porque había solamente algunas excepciones. Por ejemplo, si vos ibas a hacer el servicio militar, a un lado te daban el pase para que jugaras ahí mientras tanto, cosa que... sí, no había más que esa, ¿viste? Entonces, a raíz de ahí, había un tipo que se llamaba Denis, no sé si lo conociste vos, jugaba en Vélez, que me metió en la cabeza la idea de la defensa de los jugadores. ¿Viste? De algunos derechos de los jugadores, ¿viste? Porque no era plata, ¿viste? Pero eran algunas cosas así de que vos decías, ¿cómo puedo ser que no... que yo jugué en Barrio Cano en la reserva 2 años, porque vine acá primero, ahora, y al final, ¿viste? No conseguí el pase a la universidad, qué sé yo, entonces me volví. Bueno, ya había firmado para ahora, entonces me dijeron, sí, ahora tenés que 2 años en reserva. Sí, jugué 2 años en reserva en Cano. Pero este tipo Denis, que te decía, me metió en la cabeza toda esta charlando con él, como charlamos así, viste, en las comidas, en los bares, qué sé yo. Y a raíz de eso fui hablando yo con todos los tipos, qué sé yo, y en el campeonato, un campeonato argentino que se hizo en el 81, por ahí, en Formosa,
logramos armar la asociación de jugadores. Que yo no duré mucho tiempo ahí, ¿viste? Habré estado 1 o 2 años. Y después, ¿viste? Apareció la liga o empezaba a aparecer la liga. Entonces cambiaron los objetivos. Entonces, ¿viste? Pasaron a ser pura plata. Entonces dije, bueno, ya está. Háganse cargo, qué sé yo, bueno. Pero había cosas, ¿viste? Qué sé yo. No había atención médica, por ejemplo. Entonces vos te lesionabas y tenías que pagarlo vos. Y cuando llega la información o la propuesta a la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional, ¿cómo la reciben? ¿O qué genera esa novedad o ese paso a unir todas las provincias en una liga? Bueno, en ese aspecto yo tuve discusiones bastante grandes con la NUDEL, porque en realidad se perdían toda una serie de torneos que, si bien es cierto, no eran de un nivel, pero, viste, enriquecían el básquet, porque había lugares donde no había y aparecían jugadores, los torneos, por ejemplo, provinciales, los torneos regionales como los cuyanos, los argentinos de básquet. Los argentinos eran una fiesta, era una cosa extraordinaria. Se hacían en todas las provincias, en una provincia determinada, iban los seleccionados de cada provincia. Y después empezaron bueno, estos torneos tenían equipos buenos y equipos malos, ¿viste? Como en todos lados. Pero bueno, ¿viste? Hacían crecer el básquet. Porque una de las cosas fundamentales es que nadie se fija en los estatutos de conformación de las asociaciones o las federaciones, incluso la CAP, que es el hecho de promover el deporte, en este caso promover el básquet. Esto parece que no existe, ¿no? Entonces, lo único que se piensa es, ¿viste? Cómo hacemos guita, o cómo, no tanto cómo hacemos guita, sino cómo figuramos en el exterior, ya sea en el exterior de la provincia o en el exterior del mundo. Entonces esto, ¿viste? Era un tema complicado. Entonces yo le decía, bueno, supongamos que vos juntás, hacés el equipo. ¿El equipo qué va a hacer? Va a traer a los mejores jugadores de la zona, ¿sí? Que fue lo que hizo, ¿viste? Es decir, se armaba un equipo, juntaba a un tipo que ponía la guita y traía a los jugadores de toda la zona, los mejores. Claro. Sin ningún tipo de garantía ni, ¿viste? Traía. También había mucho lavado. Es decir, esto se vio después, pero de cualquier forma cuando lo planteaban, yo le decía, bueno, ¿y qué pasa con los otros clubes, los que se quedan? Ah, bueno, la federación va a tener que armar otro torneo. Pero claro, va a armar otro torneo, sin los mejores jugadores no hay espectáculo, ¿viste? No hay emoción, no hay nada, los tipos van dejando. Y se produce, por otro lado, otro fenómeno, que es el tema de que te decía antes. Si la liga le paga al jugador por 100 pesos, el jugador que juega en el torneo local, por darle otro nombre, ¿sí? Dice, mirá, si le pagás 100 a mí dame 30 por lo menos. Y venía el entrenador y te decía, y bueno, mirá, ya dame a mí. Y el planillero venía, y el árbitro decía, no, pero si aquel gana tanto, yo también tengo que ganar. Con lo cual el club dice, no, mirá, muchachos, no hay plata. Además de las exigencias, ¿viste? De tablero, horario, ¿viste? Bueno. Entonces se pudrió todo, ¿viste? Se pudrió todo. La liga funcionó un tiempo,
con, ¿cómo se llama? Gente que ponía la plata, y, en general, y pasó a depender mucho, más que de los particulares, como pensaban en algún momento, de los gobiernos. Si vos te fijás o conocés o leíste, GEPO de San Luis era la Unión de Gimnasia de Esgrima Pederneras Unidos, entonces GEPO. Bancada por el gobernador, ¿viste? Entonces el gobierno ponía la plata ahí. Salió campeón, qué sé yo, está bien, pero viste, el resto no hay, vos mirás, no hay nada después de GEPO, no había nada, viste, no hay otro equipo en San Luis y así pasaba en todos lados. Entonces quedaron la liga nada más. Obviamente para los periodistas también, viste, los periodistas también pasaron de cobrar 50 a cobrar 200, viste. Entonces eso era toda una revolución dentro del básquet. Entonces todo, la liga, pero nada. Y se pierde. Entonces, un poco esa vos me esencia preguntabas cuál era la función de los jugadores. En general, en la asociación de jugadores estaban los mejores jugadores, ¿viste? Entonces, un poco cuando yo te decía que me fui, en medio que me echaron, ¿viste? Porque no exactamente así, pero bueno. Sí. Me dijeron, flaco, porque habían empezado a verle la posibilidad de vivir del básquet, ¿entendés? Entonces a lo mejor yo no lo entendí, pero yo no vivía del básquet, pero tampoco era que no cobrara. Yo venía acá y cobraba en obras también, ¿entendés? Pero no era mucho, no era para vivir ni para abandonar todo, ¿entendés? Es decir, tipos que se jugaban a vivir de eso, y bueno, ¿viste? A algunos les fue bien, a la mayoría les fue mal, ¿viste? Y se pierde eso que habíamos hablado del club social, cultural y deportivo. Sobre todo el más pobre. El club más pobre es el... No, sí, aparte lo están matando, a los clubes más pobres los están matando, no llegan, ¿viste? No hay. Esto que decía vos que tenés que ir a jugar allá. El mayor costo del club son los traslados. ¿Viste? ¿Y eso por qué? Porque los clubes no participan de la federación, ya no participan. La federación se adueñó del deporte y hace lo que quiere. Acá, bueno, la confederación, Borro, falleció ahora, pero los clubes no tienen ¿cómo se llama?, participación ahí. Eso, viste, un poco cuando te voy a hablar un poco del Mundial del 90. El Mundial del 90 hubo un loco que se llamaba Cejas que le ofreció a la FIBA, la Federación Internacional de Básquet Amateur, una locura, viste, pero era un visionario el tipo, viste, decir que iba a hacer el Mundial acá. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Le dijo a las federaciones que en realidad, porque los mundiales y esas cosas, como las Olimpiadas, son un negocio cerrado para los organismos internacionales, no para... Entonces, acá y le dicen a los políticos por qué les conviene. Y a los políticos les conviene porque pueden erogar plata sin mucha justificación. Esto entre comillas, porque te dicen, no, esto es por el mundial, ¿viste? No sé si vos, acá se hizo el mundial, el del 78 de fútbol, desastre, ¿viste? Sí. Pero bueno. Entonces, digo, no, bueno, entonces todos los presidentes de la federación, en ese momento eran presidentes de la federación, no había liga todavía, había empezado la liga, pero, ¿viste?, o empezó en ese tiempo. Entonces, ¿qué dijeron? Perfecto. Entonces los presidentes de la federación de cada provincia dijeron, yo quiero ser sede, bueno.
Y este le dijo, sí, sí, a todo, ¿viste? Bueno. Entonces, pensando que el gobierno les iba a pagar el estadio, que iba a poner toda la guita, ¿viste? Tanto el gobierno provincial como nacional. En ese momento estaba Alfonsín, me parece. Sí, Alfonsín. Y bueno, después cae Alfonsín. En el medio eran insoportables los presidentes de las federaciones. Entonces crean el CEMBA, el Comité Organizador del Mundial de Básquet del 90. ¿Ven? Bueno. Y el Estado Nacional toma la organización. Bueno, entonces después de eso, cae Alfonsín, sube Menem. Entonces Menem, desesperado, empieza a buscar a ver dónde. Y en aquel momento yo hablaba con Galmarini. ¿Ubicás a Galmarini? No. Galmarini fue secretario de Deportes de la Nación. La última aparición que lo vi ahí era novio de Moria Kazan. ¿No? ¿Moria Kazan la conocen? Sí. Bueno. Y él me habla y me dice, mira, vamos a agarrar el mundial, no, ¿te animás? Bueno, y bueno, obviamente de las federaciones todos bombardeaban, ¿viste? Nadie quería hacer nada, muy pocos los tipos que querían hacerlo. Imagínate que acá en Buenos Aires el estadio principal fue el Luna Park. Y el secretario general de la FIBA era Stankovic, Boris Stankovic, un yugoslavo, que había jugado en el 50 como jugador en ese mismo estadio. Entonces entró y dice, pero ¿cómo esto no ha hecho nada? No. Y la verdad que debe haber estado igual, un poco mejor, pero no mucho, ¿viste? Todo así, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, vos decías, bueno, el único lugar donde se conservó este asunto del básquet, de los clubes, de la asociación, ¿no? Que fueron en México, fue Bahía Blanca. Bahía Blanca tenía esto, ¿viste? Todos los clubes, tenía torneos, ¿viste? Muy importantes, ¿viste? En ese momento, pero también era cierto que eran medio mafiosos, una cosa. Entonces lo trajeron a Yugoslavia a jugar, ¿viste? Que en ese momento era campeón del mundo, y ¿viste? Lo jodieron con el reloj, con las luces, con todo. Le ganaron, ¿viste? Bueno, Stankovic, ¿qué me dice? Lo primero que me dice, mira, cualquier lugar de sede menos Bahía Blanca. Todavía me están puteando, pero bueno. Que es reconocida como la capital del básquet acá, sí, en todo tiene ese folclore. Sí. Pero te digo que tenía buenos jugadores, eso es cierto. Pero lo que mejor tienen es esto que te digo, ¿viste? Conservan un espíritu de jugadores, ¿viste? Todas las divisiones, juegan todas las divisiones, todo. Muy buena escuela, muy buenos profesores. Eso lo tienen, ¿viste? Y todavía lo conservan. Y van a seguir siendo capital del básquet, ¿viste? Obviamente a la liga participaron 1 o 2 veces, creo. Sí. Pero formaron grandísimos jugadores. Sí. Pero básicamente está en los dirigentes también, ¿entendés? Si los jugadores sí salieron, pero están los dirigentes. Bueno, y te decía, y realmente, bueno, ahí negociamos que los tipos, en vez de la sede, que pusieran al director técnico. Bueno, pusieron a Boimene. Buen tipo, ¿viste? Entonces le digo, Boimene. Yo lo veía entrenar, ¿viste? Y no quiere que una ayudita acá, que le ayudan. Y no sé, dice que me puede dar. Bueno, entonces le traje a Ranko Selavica. Pero no de entrenador, sino para ayudar. Y no le gustó nada, ¿viste? Entonces, bueno, se fue Ranko Selavica. ¿Viste? Con esas cosas, por eso me siguen puteando de Bahía Blanca, pero en general,
muy pocos dirigentes, ¿viste? El de Salta andaba bien, ¿viste? Que se hizo el torneo allá en Salta, una sede. El de Santa Fe más o menos, ¿viste? También, ¿viste? De Córdoba. Sí. Pero muy doloroso todo, ¿viste? Para colmo, justamente ahí salió campeón Yugoslavia. Y que fue la última actuación de Yugoslavia como país. Se pelearon en el medio, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Todos los despelotes políticos habidos por haber. Y se te paran, sí. Y me quedé pensando en el que dijiste que fue al Luna Park y que vio que era como el del 50. Sí. Me imagino él entrando y viendo exactamente el mismo escenario. Y también me puse a pensar lo importante que es, bueno, porque el primer mundial de básquet de la historia se juega en Argentina, claro, ganado encima por Argentina, y a cargo de Canavesi. Sí. Canavesi que también se cruzó en tu recorrido como jugador. Y algo que había leído, por lo menos de lo que se puede investigar hoy en día en redes de los acontecimientos del 50, es que Canavesi, el trabajo que había hecho, obviamente junto con el cuerpo técnico, era tomarse el tiempo de viajar a todas las provincias a buscar los jugadores. Claro. Que... Bueno, eso te digo, por ejemplo, hay una facilidad que había, que el entrenador nacional iba a los argentinos. ¿Viste? Entonces ahí estaban todos, los tenías todos, es decir, no tenía... Cada vez sí iba, pero lo que te digo es que en realidad eso facilitaba mucho la concentración de... Vos mirabas a todos los jugadores ahí, ¿entendés? Pero se dejaron de hacer ahora, por ejemplo, ¿viste? Entonces, no sé cómo lo siguen, pero... En algunos deportes vi que se mantienen. En el handball creo que siguen haciendo argentinos, por ejemplo, claro. En el básquet que yo sepa no, pero he visto en algunos deportes que se mantienen. También se siguen haciendo, pero lo que pasa es que empezaron los grandes despelotes de siempre, La Plata. Muchos jugadores, por ejemplo, Santa Fe, tenía una política que decía, el jugador que se va de Santa Fe no puede integrar el seleccionado de Santa Fe. Bueno, pero después otros no eran tan estrictos. Entonces, ¿viste? Se iban a lo mejor y venían. Llegó un momento que era, ¿viste? Para esto, acá en Santa Fe nos representa, este equipo de Santa Fe nos representa al básquet de Santa Fe. Son todos tipos que juegan afuera, ¿viste? Entonces, bueno. Y que se reúnen en ese momento. Claro. Que no estaba mal que se reúnan, pero, ¿viste? Tampoco te engañes. Pero en general era eso, ¿viste? Y habías contado del partido cuando era juvenil contra Buenos Aires, cuando empujaron ahí la camioneta con el barro. Y como dijiste antes que el deporte tiene revancha, también hubo en el 74 un argentino, donde Mendoza le ganó a Buenos Aires. Sí, en La Rioja. En La Rioja. Sí. Sí, viste, todo. En realidad Mendoza tenía un buen equipo, muy buen equipo. Pero lo que faltó había... ¿Cuál es la diferencia con provincia, con Bahía, por ejemplo? Porque Bahía es el que manejaba la cosa. Era que tenía tipos, entrenadores, más sucios, te diría, no sé si el nombre, pero entrenadores que ponían otros factores en riesgo. Entonces decía, apaga las luces. Apaga las luces, ¿viste? Se cortó la luz, bueno, paramos, ¿viste? Iban perdiendo. Ese tipo de cosas hacían, ¿viste? Viveza criolla le ponemos. Claro, y aparte eran bastante proclives al golpe. Entonces vos entrabas y te golpeaban, ¿viste? Pero bueno. Pero tampoco eran buenos, ¿viste? Esto, sí. Se entiende el... Sí. Ojalá, sí. Se entiende el punto. Tenían mucho de equipo muy aguerrido. Esta sería la palabra. Y otra, vos sabés que yo tuve suerte, porque en realidad, en algún momento, a pesar de esto que te puteo contra Bahía, pero Bahía estaba peleado con Capital. No los podían ni ver, ¿viste? Entonces, el seleccionado nacional
¿Quién iba? Cabrera, ¿viste? De Lizazo, y todos los dirigentes que empujaban porque fueran más de Bahía, ¿viste? Cortondo. Y no querían llevar a los de Capital. Entonces, yo como era de Mendoza, no tuve problema, ¿viste? Entonces, ¿viste? Me llevaba, iba, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas son... Sí. Tuve suerte por ese lado. Que es un poco parte del deporte, el factor suerte. Sí, también. Sí. Tiene su porcentaje. Sí, hay un porcentaje, sí. Y después, por ejemplo, la verdad que yo aprendí mucho también de los viajes, ¿viste? En el 74 fuimos a un mundial de Puerto Rico. Y ahí hicimos una gira antes por toda Europa. Viste que parece que no, pero aprendí mucho. Y ves cómo se mueve, ves el medio donde están. Yugoslavia era pobre, viste, no era un lugar rico, qué sé yo. Pero vos decías, mierda, pero este tipo, ¿cómo aprovechan eso para... cómo se aprovecha las pocas instalaciones que tenían para armar un equipo fuerte, ¿viste? Después jugué otro mundial, un mundial extra que se hizo en Perú. Sí. Y ahí también, ahí sí era Canavesi el entrenador. Y bueno, pero te matan, los rusos nos mataban, ¿viste? Nos mataban, nos ganaban con cierta comodidad, te diría. ¿En qué se notaba la diferencia con los rusos? Y los rusos eran muy disciplinados, muy disciplinados. Y tenían unos jugadorazos, ¿verdad? Entre ellos Alexander Belov y Sergei Belov, que eran hermanos, ¿verdad? Después lo metieron en cana por contrabandear boludeces, ¿viste? Pero después estaban los cubanos también, muy fuertes los cubanos, que tenían entrenadores, pero ¿viste? Era el tipo de entrenamiento que tenían era muy diferente al nuestro. Se levantaban a las 7 de la mañana, ¿viste? Los sacaban a correr, corrían 2 horas, descansaban, tomaban desayuno y volvían a la cancha 2 horas más, y después dormían, comían, dormían, volvían a la tarde, 2 entrenamientos más. Entonces, ¿viste? Solo básquet. Sí, ¿viste? Tenés que ser bueno, aprender a ser bueno a la fuerza, ¿viste? Sí. Nosotros entrenamos una vez nada más, ¿viste? ¿Qué te llevaste de esa experiencia en Europa? De ese recorrido, ese viaje. Como deportista y como humano también, ¿no? Porque me imagino que aplicas las dos. En realidad aprendés a ver las relaciones con lo... aprendés a ver las relaciones que necesitas manejar, ¿viste? Que si el entrenador era Ripuglione, el Bala Ripuglione, un entrenador de La Plata, de Gimnasia de Grima de La Plata. No era mal tipo, era buen tipo, ¿viste? Pero, ¿viste? Pensaba en función de... más de él, te diría, que del equipo, ¿viste? Porque... y no manejaba el equipo, no, ¿viste? No. Imagínate, el tipo ese, por ejemplo, en el Mundial de Puerto Rico había un tipo, un dirigente, que andaba todo el día detrás de Fino Germán. Decía, Finito, ¿qué querés? Finito, ¿qué querés? Finito. Entonces vos decís, pará, ¿viste? Que dale la pelota y juegue él solo, ¿viste? Pero era así, el médico, ¿viste? Lo llevamos al médico ahí a Puerto Rico, por ejemplo, y se desapareció, ¿viste? Entonces vos decís, no tenemos médico. Entonces, esas son cosas que el entrenador, los dirigentes tienen que mantener, ¿viste? Ese tipo de actitudes, ¿viste? Son las cosas que el conductor tiene que mirar, ¿viste? Sí. Entonces, bueno. Pero en general, Europa estaba levantando. Todavía no había levantado. Nosotros nos ganaba España nada más.
Bueno, Yugoslavia, nada más. Italia no, ¿viste? Por ejemplo, Italia era muy fuerte, pero no nos ganaba todavía. Y bueno, después Alemania, hoy Alemania no le puede ganar, ¿viste? Es decir, que en realidad nosotros sin gran infraestructura económica estábamos bien ubicados. Que es lo que termina pasando también en el fútbol muchas veces. Claro. Que ves a Argentina en lo más alto y entras al país y ves que, a comparación de los equipos europeos que están en lo más alto, hay hay pibes que están jugando realmente en piedras y barro, con los arcos doblados, y allá en Europa entras y te masajean los pies. Y sin embargo, ¿qué podría decirse que es lo que te mantiene a la altura de los más grandes a pesar de no tener, o de tener, mejor dicho, millones de cosas en contra? ¿Qué sería? El hambre se podría definir como... Sí, puede ser, si algo del hambre hay, sí, pero en realidad lo que creo que te da fuerza es esta cosa de la amistad, ¿viste? Que vos lo mirás al tipo que está jugando al lado tuyo y vos le podés decir, che, boludo, rompete un poco más el culo, sin que sea ofensivo y que el otro tipo se vaya abajo, ¿entendés? Entonces, esa posibilidad de hablar bien de cagarlo a pedo al otro, pero sin que se te ofenda ni tirarlo a menos, ¿viste? Que son como los diálogos de cancha. Que afuera de la cancha claro, son... algo así. O sea, pasa fuera de la cancha también, pero es otra cosa. Algo así, ¿entendés? Algo así, sí. Ese tipo de cosas hacen de que vos puedas avanzar, ¿viste? Con una mirada le decís, ¿viste? ¿Has visto algunas miradas ahí que te dicen, pará, boludo, tendrías que haber pasado, ¿viste? Acá, las manos. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos creo que te da una semblanza un poco más. ¿Y qué te gustaría que se quede? Que quede siempre en el deporte. Sí, que no se vaya nunca. A pesar de todas las evoluciones que pueda haber, que son inevitables. El tema de formación de los tipos, de los pibes. Eso es fundamental. Que lo formen, ¿viste? Porque el deporte... te voy a dar un ejemplo. O sea, que acá hubo unos juegos infantiles Evita, que hizo Perón, ¿viste? Que se competía en todos los deportes, como los bonaerenses, acá no sé si lo has escuchado, ¿viste? Pero más o menos, pero ¿viste? mucho más gente, mucho más pibes. Que en realidad iniciaron a mucha gente en el deporte, pero el objetivo no era ese, sino que cuando entraban le hacían una revisación a todos. Entonces pudieron parar un montón de enfermedades que había, se dieron cuenta de las enfermedades que había, ¿verdad? Porque el tipo que organiza estos juegos es Ramón Carrillo, un ministro de salud que tenía Perón, ¿verdad? Entonces, cuando vos mirás ese tipo de cosas, vos decís, sí, lo hizo por la salud física, pero la salud física tenía que ver con esos controles que se hacían, ya no se hacen más, ya. Antes había un carné médico, ¿viste? Que sí. te exigía. Ahora ya no hay más nada de eso, ¿viste? O no sé si hay, pero creo que no hay, ¿verdad? Por ahí lo único conocido era de los boxeadores, ¿viste? Claro. Pero ahora tendría que haber un control de todos los pibes, ¿viste? Pero eso es muy caro, no lo paga nadie, ¿viste? Entonces, ese tiene que ver con la salud de la población, ¿viste? ¿Cómo creéis que se podría, dentro de esta evolución, que no creo que vaya hacia atrás, mantener igualmente esa formación en primer lugar, a pesar de seguir en este rumbo? ¿Qué se podría modificar? Mirá, es complicado, no es fácil. Porque por un lado lo que estamos pidiendo, o lo que yo pido, es que haya estas organizaciones libres del pueblo que armen el club y que sigan manteniendo este modelo argentino, te diría, deportivo.
Pero son todas personas, ¿viste?, que ponen buena voluntad nada más, ¿viste? Tampoco pueden más, ¿viste? Entonces es difícil exigir. En realidad tendría que haber un apoyo de los clubes, del Estado hacia los clubes barriales. Hay un modelo que podría implementarse, por ejemplo. Vos sabés que acá hay escuelas, no sé a qué escuela fuiste, pero hay escuelas que son de gestión privada, pero con apoyo del Estado. Que no son escuelas religiosas, ¿viste?, donde el Estado paga el sueldo de los docentes, ¿eh? Y la organización de la escuela la tienen en manos privadas, ¿viste?, los sacerdotes u otras más que institutos privados. Entonces, si ese esquema, si vos admitís que el deporte tiene efectos formativos, entonces vos decís, bueno, si a las escuelas les ponen esa plata, ¿por qué no la ponen en los clubes? Y exigir la misma cosa que pones en la escuela. ¿A la escuela qué le exige? Y le dice, mirá, tenés que cumplir con esta currícula, me tenés que enseñar estas cosas. En los clubes también podrías decir, a ver, ¿qué vas a enseñar? Básquet, bueno, muy bien. Primer año te voy a venir a tomar pases y piques. Entonces vos tenés que preparar a los pibes para que pasen y piquen. Por decirte algo. Claro, sí. Yo te voy a pagar el profesor, pero tenés que hacer esto. Esto, menos con este muchacho que tenemos ahora, era posible hacerlo, ¿entendés? Entonces vos, por un lado, vas a apoyar a los clubes de barrio donde está la gente, ¿viste? Ya en terreno no le puedes dar, pues ya no hay nada casi, pero bueno, hay todavía, pero le podría dar. Pero después, por ejemplo, vos haces un barrio, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer un barrio, si haces un barrio tenés que hacer una escuela para que vayan los pibes. Tenés que dejar un lugar para el club, un lugar por lo menos, ¿viste? Si acá va a ir un club. Esas son cosas que tendría que hacer el Estado. Acá había una... hay todavía, no sé si está todavía, pero asignación universal por hijo. Está todavía, sí. Está todavía. Bueno, en algún momento, ¿viste?, esa asignación se le aumentaba un poquito más, no sé, siempre y cuando el pibe pudiera ir a un club. Entonces, con la plata esa que más le dabas, tenía la posibilidad, se la daban al club en realidad, pero el club tenía que traer a alguno de estos pibes y llevarlo. Es decir, que son apoyos todos que la gente deja de practicar deporte porque no puede llevarlo, ¿viste? Esa sería una de las cosas. La otra cosa es que en realidad vos lo tenés que pensar en grande, porque vos ves un club cualquiera, ¿viste?, y decís, no, este tipo tiene que estar en la NBA, ¿viste?, o tenemos que jugar como en la NBA. No, boludo, ¿viste? Contentate con que venga todos los días, ¿entendés? Este tipo de mentalidad es lo más difícil, ¿viste? Porque está demasiado, el éxito es demasiado, ¿viste?, está demasiado metido. Esas, digamos, son las cosas que uno espera que puedan producirse en algún momento, ¿no? Y si tendrías como cierre, ¿no?, darle un consejo a un deportista. No alguien con aspiraciones profesionales, sino un deportista que está yendo al club a jugar al básquet. ¿Qué crees que debería ser lo más importante para ese deportista? Y que practique, ¿viste? En realidad, que practique y hable con los compañeros. Eso es básicamente. Yo te digo, mis mejores amigos son los de Barrio Cano. Lamentablemente los tengo lejos, pero bueno, es así, ¿viste? ¿No? Porque la otra cosa no te queda, ¿viste? Vos, llega un momento que vos decís, bueno, ya está, ¿viste? Ya no quiero saber más nada, ya era pasado a vos, ¿viste? Aparte, hay un proceso selectivo que está a los 15 años, más o menos la edad. Que si vos no estás en el primer equipo a los 15 años, ya cagaste, no vas a estar más. Entonces abandonás, ¿viste? Ya dejas, chao, me voy. Entonces, no solo
se va el deportista, sino que se va el futuro dirigente del club. Esto es lo más grave también. ¿Ves? Tipo se abandona y yo me voy. Se pierde el amor. Sí, bueno, este es parte de la cosa. Pero bueno, todavía hay tipos que hacen esto. Que los padres están y siguen atrás. Y lo importante es que se conserven nichos pequeños. Aunque sea Sí. pequeños nichos, por lo que un poco es el club de barrio eso. Sí. Pequeños nichos que conservan las raíces. Pero viste cómo es, también los clubes pelean contra la propaganda. Entonces vos decís, bueno, vas a una cantina, decís, ¿qué me puedes dar? Y te doy una hamburguesa. Decís, no, para comer hamburguesa voy a McDonald's. Porque en realidad el tipo pelea contra eso. Va, el cantinero, te digo, pero Claro. el club pelea contra eso. Antes los cantineros tenían una fuerza impresionante. Por eso te decía el tema de la cantina, lo importante que es. Más allá de lo social, también en el económico y todo. Muchas gracias, Jorge. La verdad, De nada. fue un honor y una hermosa charla. Oh. Me encantó ver toda la perspectiva, ver lo que es el básquet y lo que significa para alguien que incluso representó al país es muy noble. Bueno, me alegro. Ojalá podamos difundir estas cosas. Me alegro que haya gente que se dedique a esto. Que no creo que lo haga por mucha plata. No, ni por plata.